Manda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos atrasados en las noticias. ¿Y eso, pues? ¿Qué pasó? No, pues mire, lo que pasa es que el Día del Abogado es el 24 de septiembre, ¿sí? Entonces, nosotros en el área básica, porque habemos profesionales de diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Día de los Humanistas fue hace una semana, el 17. Y el Día de los Economistas acaba de ser, creo yo, algo así. Entonces, digamos que lo que hacemos es que todos los profesores del área básica tomamos el descanso el Día del Abogado, ¿sí? Para que ustedes no se descontrolen con sus periodos de clase. Entonces, en ese día descansamos profesores y descansan a estudiantes y así no tienen que estar preocupados, ¿verdad? ¡Ay, qué alegre! Sí, fíjense. Entonces, así hacemos nosotros en primer año. Ajá. Ya en segundo, pues ustedes van a ver que sus profesores, pues ahí van a ser solo abogados. Entonces, pues igual, ¿verdad? De cajón se va el descanso el 24 de septiembre. Pero les digo, nosotros así nos hemos organizado ya desde hace algunos años, ¿verdad? Entonces, mañana a descansar o a celebrar, no sé, dependiendo cómo se sientan ustedes a estas alturas del semestre, ¿verdad? Hacer tareas, licenciada, tenemos que hacer tareas y estudiar. Sí, ¿verdad? Ay, miren, yo tengo que hacer el segundo parcial, todavía no lo he hecho. ¿Cuándo van a ser los segundos parciales, licenciada? Mire, según extraoficialmente me comentaron que empezaban el 4, pero yo no he visto ahorita, fíjese que no nos han mandado todavía el calendario, entonces, según esto, todavía no. Sí, fíjese que en el grupo de WhatsApp hasta hoy todavía no nos han enviado el calendario, o sea, ya tendría que estar circulando si empezamos el 4. Ya quedan, ¿qué? 2 semanas, ¿no? Como 10 días, ¿verdad? Más o menos. Entonces seguiremos estudiando. Sí, gracias. Entonces mejor hay que prepararse. Sí. Mejor prepararse. ¿Qué dice? ¿Qué dice él? Ya vieron, yo solo puras buenas noticias les traigo. Está bueno. No, pero está bien, sí nos cae bien. Este semestre es un poquito más largo que los otros, que el primero, ¿no? Que el anterior. Ok, entonces, ya que está grabando, ¿verdad? Vamos a continuar hoy hablando de la reforma liberal, que estamos en los capítulos 17 y 18. Sí, capítulo 17, reforma liberal, y capítulo 18, gobiernos liberales. Entonces, recapitulando un poquito, ¿verdad? Ahorita les voy a poner esta mi presentación. Ustedes ahí siéntanse como que están viendo cómo empieza ¿cómo se llama? La guerra de las galaxias, ¿va? Así al principio que empiezan a aparecer las letras. Porque vamos a utilizar este documento de Word, ¿verdad? Licenciada. Solo para algunas ideas, ¿verdad? Que quedaron por ahí sueltas. Sí. No sé quién. Yo, licenciada. Yo me quedé con una curiosidad, licenciada. Con el tema que nos dio la última clase acerca del reglamento de los jornaleros. ¿Ese reglamento existirá en algún lado? Solo por curiosidad. ¿En dónde está el documento? Fíjese, se supone que en el Congreso tendría que estar entre los decretos. Porque en electrónico, yo lo conseguí. Es que, mire, en Google está. En los libros, hay unos libros de historia muy buenos que yo utilizo, que son estos de la historia de la cultura. Fíjese que aquí también ellos lo tienen, pero realmente, ¿dónde está ubicado? Le digo, yo pensaría que en el Congreso, porque ahí tienen que estar todos los decretos, ¿verdad? A menos que esté en el archivo de Centroamérica. En el ALCA, el que está ahí sobre la Cuarta Avenida. Usted dice el original, ¿verdad? Sí, solo para conocerlo, o sea, por curiosidad, ¿verdad, licenciada? Me llamó mucho la atención bajo las normas que ellos estaban, por decirlo así. Me llamó mucho la atención. Sí, ¿verdad? Y al leer todo el reglamento, fíjese, es bien interesante. Es que, digamos,
normalmente yo por lo menos pongo 10 preguntas, ¿verdad? Para el reglamento de jornaleros, porque nos da un montón de material, ¿verdad? Es extenso y está bien detallado, ¿verdad? O sea, a qué están obligados los colonos, los jornaleros, los habilitados, los no habilitados, los patronos, en fin, está muy al detalle, ¿verdad? Entonces permite analizar bastante. Pero sí, ahorita no, pues sí, no dio chance de analizarlo así a profundidad todo. Pero, ay, fíjese que voy a averiguar. Luego tendría que estar en el Congreso, ¿verdad? En los decretos, o si no, en el Archivo General de Centroamérica. Pero, porque allí se supone que hay documentos de la época de la colonia y también hay documentos de la vía independiente. Por ejemplo, el Acta de la Independencia está allí en el Archivo General de Centroamérica. Y fíjese que hubo un director del archivo que, muy imprudentes, emplasticaron el Acta de Independencia, la de 1821. Entonces, el problema cuando se emplastican esos documentos es que se echan a perder porque empiezan a sudar y, en fin, se generan hongos. Y bueno, así está ahorita el acta, ahí en el archivo de Centroamérica. Entonces, puede ser que ahí esté el original del reglamento jornalero, ¿verdad? Gracias, licenciada. Pero vamos a averiguar, le voy a preguntar a uno de mis profesores a ver qué me dice. Gracias, licenciada. Vaya, será para servirle. Bueno, entonces, recapitulando un poco, ¿verdad? Hablábamos acerca de los liberales, de cómo se supone que esta ideología, ¿verdad? Ok, bueno. Me voy a ir acá. Me dicen si se ve la presentación. Bueno, entonces, vamos acá, ¿verdad? Se supone que el liberalismo, ¿verdad? Como doctrina económica y política, tenía varios principios importantes, ¿verdad? Y que fueron, y habíamos platicado que se supone que los liberales, pues eran los revolucionarios, ¿verdad? En Francia, en Estados Unidos, que eran gentes que hablaban de democracia, de independencia de poderes, de derechos naturales de las personas, ¿verdad? Eran derechos individuales, pero sí teníamos derechos, ¿no? Entonces, van a ser doctrinas, es una doctrina que para los liberales clásicos, no, sí cerré la ventana, que mis vecinitos están haciendo ruido. Entonces, se supone que los liberales clásicos, ¿verdad? Fueron gente que cambiaron, que rompieron esquemas, ¿sí? Digamos que es muy distinto a los liberales en la actualidad, que han recortado el Estado y en fin. Los liberales, los primeros liberales, estos de la Revolución Francesa y en fin, fíjense que ellos hablaban de fortalecer al Estado, tenía que haber instituciones, un Estado fuerte, ¿sí? Además de la separación de poderes y todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces, y pues el liberalismo se desarrolla en varios países de Europa, ¿verdad? Sí, a través de estos postulados, ¿sí? Lo que vamos a encontrar nosotros en América Latina van a ser dictaduras tropicales, van a ser dictaduras liberales, ¿verdad? Que hablan, en el discurso se habla de la razón y de la ciencia, ¿verdad? Que son los pilares, ¿no? Del desarrollo de las sociedades, pero también se va a hablar de orden y progreso, ¿verdad? Que va a ser, bueno, controlar a la población para que pueda haber crecimiento económico. Esto va a ser fundamental, ¿verdad? Dentro de estas, dentro de estas dictaduras liberales, ¿verdad? Y como hablábamos, pues se enfocan, sí, esto sí lo toman de los liberales, digamos, de Europa, ¿verdad? Y de Estados Unidos, el hecho de que del Estado Nacional, ¿verdad? Cómo ir delimitando las fronteras y crear instituciones, ¿verdad? ¿Sí? Ir dándole forma al Estado, ¿verdad? Y fortaleciéndolo. Bueno, entonces, por aquí se me había quedado también otra idea que les quería compartir. Bueno. Esto que se supone que los liberales, fíjense que ellos fomentaron bastante racismo aquí en Guatemala, ¿verdad? Ellos empezaron a hablar del problema del indio. Y esto se los menciono acá entrecomillado, ¿verdad?
porque esto se refería a que los indígenas eran los culpables del atraso del país, ¿sí? Si vemos, no se reconocía, ¿verdad?, las malas decisiones de las élites, ¿verdad?, de los criollos, en fin, sino que se echaba la culpa a la población indígena, ¿sí? Imagínense que eran sombreros y ellos habían sido explotados, ¿verdad?, y bien controlados, no tenían libertad de locomoción, etcétera, despojados, pero en fin. Entonces se les empieza, digamos, a achacar a ellos, ¿verdad?, que por su culpa estamos como estamos, ¿no? Y se emiten varios decretos, el presidente Barrios, ¿verdad? Como estos que vamos a, este que menciono acá. Por ejemplo, que la clase indígena use el vestido que llevan los ladinos, dicen. Los individuos de las municipalidades no podrán ejercer su cargo si no usan el traje que sea común en la clase ladina. Ok. Procurarán de una manera prudencial y paulatina que los indígenas vayan dejando sus costumbres y salgan del estado abyecto en que se encuentran. O sea, abyecto ese estado tan atrasado, ¿verdad? Y no se les permitirá vagar por los montes sin residencia fija, obligándoles con ese fin de habitar en poblado, ¿verdad? Entonces, si vemos estas ideas de los liberales van a ser bastante dañinas, ¿verdad? No solo para la gente pobre, sino y que la mayoría eran indígenas, ¿verdad? Inclusive Justo Rufino Barrios emitió decretos para convertir a poblaciones indígenas, para convertirlas en ladinos, ¿no? Así por decreto. Entonces era bastante, digamos, se expresaba esta ideología, ¿verdad? En esas cuestiones. Y como vamos a ver, también por eso después se fomenta la migración de europeos, ¿verdad? Bueno, con ustedes nos habíamos quedado en el reglamento de jornaleros, ¿verdad? Sí, licenciada. Ah, muy bien. Va, entonces para regresar. Bueno, entonces hablábamos de esta etapa, la primera etapa de la reforma. La vamos a definir como la etapa de la nación cafetalera, ¿verdad? Que es cuando se van a instaurar todas estas instituciones para poder promover, ¿verdad? Y establecer el cultivo del café como el cultivo principal, ¿verdad? Sobre el que va a descansar las exportaciones, ¿sí? Bueno, entonces, asume el gobierno Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Luego de tener varias diferencias con García Granados, ¿sí? Esta es conocida la primera dictadura liberal, y como platicábamos, pues fue Barrios, ¿verdad? Su carácter así muy explosivo, fuerte, muy enérgico, quien empieza a impulsar, ¿verdad? Todos estos cambios para favorecer a los cafetaleros, ¿verdad? Que eran sus cuates, que eran las gentes que los habían apoyado a ellos en esta guerra, ¿no? Que hicieron contra Vicente Serna y el fin, ¿verdad? Bueno, entonces expulsan a representantes de la iglesia, decretan la libertad de culto y entonces pues ingresan iglesias protestantes, ¿verdad? Representantes de otras denominaciones. Que por cierto, si quieren, ahí les comparto para que ustedes la vean ahí por su cuenta en su casa, una película acerca del inicio, ¿verdad? De iglesias cristianas y de otras denominaciones en Guatemala, ¿verdad? Entonces mencionábamos también que hubo despojo, ¿verdad? Se quitaron tierras a las comunidades indígenas, ¿verdad? Con el pretexto de que eran baldíos, ¿sí? Y también se utilizó la ley que eliminaba el censo enfitéptico, ¿verdad? Ya no se podía, ya no iba a existir esta figura del arriendo a un precio, digamos, bastante módico, ¿verdad? Para personas de escasos recursos, ¿sí? Sino que ya iban a ser vendidas, ¿verdad? Y cuando se trataba de amigos del gobierno, pues ahí se la regalaban también, ¿verdad? Ok, entonces, a la par de esto se implementaron varias leyes de trabajo forzado, ¿verdad? Entonces, dentro de estas mencionábamos el reglamento de jornaleros, que va a ser una ley que va a legitimar la esclavitud, ¿verdad? Indígena, de los mestizos pobres, porque cuando se crea el libreto de trabajo, que es ese documento, ¿verdad?, con el que se tenían que identificar, pero que establecía en qué finca trabajaban, cuándo empezaba su contrato, cuánto terminaba, ¿sí? Si debían, etcétera, también les impedía que pudieran trasladarse libremente por el país, o sea, solamente podían estar circulando entre su pueblo y la finca en donde trabajaban ellos. Ajá. Y tampoco podían contratarse libremente en otra finca, ¿verdad? Porque igualmente tenían que saldar antes la deuda, y etcétera. ¡Ay, Dios! Yo les había ofrecido lo de las fichas de fincas, ahorita me acordé. ¡Ay, así!
Te las voy a colocar en la presentación. Ahorita me acordé. Va. Bueno, entonces, luego también se crea la ley de vialidad, ¿verdad? En 1874. Esta ley, si nos recordamos, ¿verdad? Durante la época de Gálvez, él estableció un impuesto de vialidad que obligaba a las personas a trabajar 3 días al mes, ¿sí? En construcción de caminos, adecuamiento, ¿verdad? De edificios, pintura, etcétera, ¿va? Todo lo que podía utilizarse como mano de obra gratis, ¿no? Al servicio del Estado, ¿sí? Y pues también para beneficiar a finqueros, o sea, muchos de esos caminos eran para llegar, ¿no? Hasta las fincas, ¿no? De café, ¿sí? Entonces, aquí la ley de vialidad estableció para este entonces que cada ciudadano, o cada persona, cada vecino, digamos, aquí todavía no se hablaba de ciudadano porque era un sistema bien, muy excluyente, ¿verdad? Entonces lo que establecía es que cada vecino tenía que portar su carnet de vialidad y allí tenía que establecerse que estaba solvente, ¿sí? Entonces se pagaban 2 pesos al año, ¿verdad? Para no tener que hacer ese trabajo, o si no, se trabajaban 6 días al año en este tema de la vialidad. ¿Sí? Y esto pues también, si usted no estaba solvente con la vialidad, pues podía ir preso, ¿verdad? Esto era para varones, desde los 14 hasta 60 años. Bueno, hubo una primera ley contra la vagancia, aunque aquí no fue, digamos que no fue el fuerte, ¿verdad? Del régimen de Barrios, ¿sí? O sea, va a ser durante el régimen de Ubico, en que la ley contra la vagancia va a prevalecer y ya no va a estar vigente el reglamento de jornaleros, ¿verdad? Entonces, además de esto, se promulgó un acuerdo que establecía el trabajo forzado de los reos. Pero veamos esto, o sea, no era de todos los presos, era de aquellos que vendían licor, que contrabandeaban licor. Ajá. Entonces, digamos, la autoridad también estaba favoreciendo a aquellas empresas, ¿no? Que proveían, ¿verdad?, de licor al país, que estaban autorizadas. Entonces, todos aquellos que atentaban contra ese control, ¿no?, de la producción de licor, pues eran apresados. Y entonces ellos eran obligados a trabajar, ¿verdad? Igualmente en donde se necesitara, ¿verdad? En oficinas en limpieza, digamos, de oficinas, pinturas, si había que abrir brecha en carreteras, caminos, también, ¿verdad? Bueno, ok. Luego también mencionábamos, ¿verdad?, que este modelo de gobierno, ¿verdad?, que se implanta desde Justo Rufino Barrios, va a tener bastante controlada la población, porque como ustedes van a ver, en el reglamento de jornaleros va a ser el gobernador, ¿verdad?, el jefe departamental, ¿sí? Va a ser la persona que a ellos le van a solicitar los finqueros que les manden trabajadores. Entonces, van a ser los gobernadores, jefes, van a consistir, o sea, ellos van a tener funciones administrativas, pero también militares, ¿verdad? Y entonces van a tener ahí a un batallón, digamos, a su servicio, para garantizar, primero para asignar qué aldeas, qué pueblos van a trabajar en qué fincas, y luego garantizar que sí estén trabajando ahí efectivamente, que no se estén evadiendo, que no se escapen, si se escapan los apresan y los regresan a donde tienen que estar, ¿no? Entonces, es un sistema bien tremendo, ¿va?, de control sobre la población. Bueno, también se aprueba la ley de inmigración. Fíjense que al igual que durante la época de Gálvez, ¿verdad?, se va a favorecer que lleguen extranjeros al país, ¿verdad?, para mejorar, digamos, las condiciones del agro. Digamos que durante la época de Carrera, aunque se anuló esa ley de inmigración y pues porque no se quería que los ingleses estuvieran acá, pues sí se apoyó para que otros ciudadanos, por ejemplo, de Bélgica y algunos alemanes, pues habían llegado, ¿no? En fin, pero va a ser a partir del gobierno de Barrios en que se promueve bastante, digamos, una política en la que se les ofrece tierras. Se supone que el gobierno de Guatemala, de su cuenta, corren los gastos del traslado, ¿verdad? Imagínense el viaje, tierras, herramientas.
para los extranjeros, sí. Y resulta que dentro de estos grupos de extranjeros europeos, ¿verdad? Los alemanes se van a ver bastante favorecidos. Resulta que casi desde que la época de la Federación, había llegado a Guatemala un señor, Rudolf Klee, quien tuvo un papel importante. Fíjense que era un negociante, ¿verdad? Él era de un pueblo de Hannover. Y entonces, él se fue colocando de manera estratégica, ¿verdad? Se fue acercando mucho a los gobernantes, lo contrataban para hacer algún camino, para conectar con fincas de grana, ¿verdad? Que estaban cercanas a la capital. Después se convirtió en prestamista del gobierno de Carrera, ¿verdad? Era cercano al embajador de Inglaterra. Digamos que entonces Klee abrió mucha brecha para que los alemanes tuvieran una relación comercial bien importante con Guatemala, y una relación en donde los alemanes eran los que se favorecían más, ¿verdad? Entonces, aunque Klee llega varias décadas antes, ¿no?, de que se instaure la reforma liberal, ya digamos, cuando triunfa este modelo, Klee pues ya había sido representante, o sea, ya había sido cónsul de comercio en representación de Hamburgo, de Hannover, de Bremen, varias ciudades alemanas, ¿verdad? Importantes, ¿no? Acá en Guatemala. Entonces ya tenía muchos contactos, ya había traído familiares, ¿no? Entonces todo eso favorecía que hubieran mejores relaciones comerciales, ¿sí? Y entonces, posteriormente, ¿verdad? Se va a suscribir un tratado. O sea, durante la época de Barrios se quiso aprobar un tratado de amistad, comercio y buena voluntad entre Alemania y Guatemala, pero el Congreso no se lo permitió a Barrios, ¿verdad? Entonces, después de su muerte, va a ser en 1887, se suscribe por fin este tratado, ¿verdad? Montúfar von Bergen, o sea, los apellidos de los cancilleres, ¿no? De que lo suscribieron, ¿verdad? William von Bergen, que era el representante de Alemania, y Lorenzo Montúfar de parte de Guatemala. Entonces aquí se garantizaba, ¿verdad? Estos beneficios, ¿verdad? De manera ya legal, ¿verdad? O sea, ya y continua, sobre todo y era exclusivo, ¿verdad? Para la población alemana, ¿sí? Entonces, los alemanes llegan a tener bastante poder porque ellos, pues, trabajan el café, ¿verdad? Se supone que la idea de Barrios era que se tecnificara, ¿verdad? El campo, que trajeran maquinaria, que se aprovecharan los ríos, ¿verdad? Que eran cercanos a las Verapaces, ¿no? Polo Chic, etc. Pero también estaba implícita la idea, y fíjense que en ese decreto se habla que sean ciudadanos blancos, honrados, trabajadores, y etcétera, pero que empieza con el blancos. Entonces, había implícita una política de blanqueamiento, ¿no? O sea, como quien dice, para que vengan a mestizarse con los indígenas y se mejore la raza, ¿verdad? Y bueno, los alemanes llegan a ser bien importantes, a controlar toda la actividad del café. También muchos de ellos se establecen en la capital, ¿verdad? Otros también en Retauleu, en Quetzaltenango. Y se empiezan a fundar empresas para exportar, ¿verdad? El café y otros productos, ¿sí? Entonces, los alemanes llegan a tener varias fincas de café y que producen bastante, casi las 2/3 partes de lo que se exportaba, ¿verdad? Y lo curioso que también Alemania era el mayor comprador de café para nosotros, ya parece entonces, ¿verdad? Por cierto, en YouTube hay un documental interesante que hizo Uri Stelzner, que se llama Los civilizadores alemanes, ahí por si lo quieren ver también, que habla sobre las familias que llegaron a esa región, ¿verdad? Bueno, a las Verapaces sobre todo. Y otras conexiones, la fundación del Colegio Alemán y también de los vínculos de los alemanes con Hitler, ¿verdad? Entonces, Barrios también promulgó legislaciones importantes, varios códigos, ¿verdad? Una primera ley municipal, ¿sí? Se crea el registro de la propiedad, el registro civil, ¿verdad? Y sobre el tema de la educación, que ya habíamos platicado, ¿verdad? Realmente aquí se toma nuevamente la educación primaria, ¿verdad? Se le fortalece, ¿verdad? Se le rescata, ¿sí? Porque ya estaba agonizando.
va a ser laica, gratuita, obligatoria, ¿sí? Aunque estos beneficios van a ser sobre todo en el área urbana. Ajá. También se crean institutos de secundaria, ¿verdad? De educación media, ¿sí? Se crean ahí varias escuelas normales, ¿sí? Y fíjese de lo que platicábamos en la clase pasada, Amanda, que usted me preguntó de la Belén, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es que fíjese que Belén, se supone que los betlemitas es una orden que existía desde 1600, ¿verdad? 1600 y fracción, que había sido fundada por el hermano Pedro de Betancourt para trabajar con enfermos de hospitales, gente pobre, realmente gente muy pobre, y también tenían una escuela de primeras letras para niños pobres, ¿verdad? Entonces, así funcionó en la antigua, después se trasladó para acá. Después, el convento de Belén había sido clausurado. Eso sí lo tengo que averiguar por qué. O sea, yo no sé si haya sido por la conjura de Belén, que pudo haber sido o no, pero voy a averiguar, ¿verdad? Entonces, según encontré que cuando se clausura el convento de Belén, pasa a ser una casa para mujeres. Ay, ahorita le digo, ¿cómo se llamaba? Ya se me fue. Ya se me fue el avión. Se supone que pasó a ser un asilo. Ajá. Entonces, que estaba a cargo de las hermanas de Nuestra Señora, que eran monjas ursulinas. Entonces, y lo que van a hacer los liberales es que toman el convento, ¿verdad? Como también expulsan, ¿verdad? Estas monjas, entonces toman las instalaciones y fundan ahí un colegio de niñas que va a ser una secundaria. Fue cuando quitaron las propiedades a los religiosos para convertirlas en escuelas y colegios. Ajá, sí, así es. Y luego entonces fundan ahí una escuela de niñas, un colegio de niñas, eso se llamó, que era una secundaria. Y posteriormente también, o sea, además de la secundaria, va a funcionar una escuela normal para señoritas. O sea, porque fíjese que el Estado empieza, o sea, hasta aquí siempre los establecimientos eran solo para hombres o solo para mujeres, no había mixtos. Uh-huh. Pienso que esto va a empezar con la escuela de comercio y así, ¿verdad? Porque si usted ve, hay un montón de establecimientos que son exclusivos o solo para hombres o solo para mujeres, ¿verdad? Bueno. Gracias, licenciada. Vaya Amanda para servirle. Y se fundan ahí varias escuelas normales, fíjense, surge la escuela normal para varones, surge Belén, ¿verdad? También otra escuela normal para señoritas que luego la van a fusionar con Belén porque pues realmente tenían la misma función, ¿verdad? Y también surgen institutos normales departamentales, o sea, bastante secundarias, ¿verdad? E institutos de media, ¿sí? Y los normales, ¿verdad? Que eran pues para formar maestros. Entonces, por ejemplo, se crea en Chiquimula, ¿verdad? En 1873. Después Xela, la de Antigua, Jalapa, Cobán, San Marcos, ¿verdad? Entonces, así se va a ir extendiendo, ¿verdad? La educación también a los departamentos, ¿verdad? Y la formación de los docentes, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, la universidad pues va a estar dividida en facultades, ahí se va a hacer una reforma importante, ¿verdad? Se crea la escuela de farmacia. Uh-huh. Y no me acuerdo si fue aquí que se crea la facultad de... No, ya estoy. No, fue farmacia. Se me cruzan todas las ideas. Bueno, entonces, si vemos también, pues Barrios va a ser una figura bien controversial, no solo por su carácter, ¿verdad? Y la forma de implementar las reformas, ¿verdad? Sino porque también tenía ese sueño, mucha nostalgia, ¿verdad? Con el tema de la Unión Centroamericana, como volver a la federación. Entonces, él quería reunir otra vez a los países de Centroamérica y que estuvieran bajo el mando de él, ¿verdad? Y en esto se gastó mucha plata, ¿eh? Porque digamos de la venta de las tierras de la iglesia, había tenido un buen fondo para crear el primer Banco Nacional de Guatemala, ¿verdad? Pero en fin, aquí se gastó un montón de dinero organizando el ejército y todo esto. Y resulta que empieza a buscar apoyos externos, fíjense, realmente muy hábil, ¿verdad? Porque dijo, bueno, ya que quiero empezar con la Unión Centroamericana,
voy a empezar a buscar aliados en la vecindad, o por lo menos a neutralizar a aquellos que me pueden limitar, ¿verdad? O que me pueden combatir, o sea, ¿verdad? Países que pueden ser potencias, que son más poderosos, ¿verdad? Entonces, se reúne, fíjense, manda a su canciller, un señor, no me acuerdo si era Pedro o Diego de Herrera, es el señor Herrera, ¿verdad? Era el canciller, y se reúne, ¿verdad? Con el representante de México para suscribir el Tratado de Límites, que se conoce como Herrera Mariscal. Y lo que va a suceder aquí, ahí está. Lo que va a suceder aquí entonces es que mediante este tratado se le entrega a Soconusco a México de manera definitiva y renunciando a cualquier reclamo en el futuro. De esta forma dijo, bueno, ya no tengo problemas con México. Después, con Estados Unidos, a ellos les ofrece, ¿verdad?, que va a platicar con los nicaragüenses para que ellos acepten construir el canal, ¿verdad?, el famoso canal interoceánico, que lo construyan allí en Nicaragua, ¿verdad? Y se supone que con el control o el apoyo, el respaldo de Estados Unidos. En esas estaba Justo Rufino, cuando empezó, digamos, esa lucha por unificar a Centroamérica, y va a ser derrotado en la batalla de Chalchuapa, ¿verdad?, en El Salvador. Yo viendo que está mi presentación. Ok, bueno, entonces, luego también, aquí para finalizar esta parte de Justo Rufino Barrios, fíjense que, pues, para los liberales se supone que en el discurso era bien importante el tema de la Constitución, ¿verdad? Y lo que vamos a encontrar es que la constituyente, ya durante este periodo liberal, se convocó durante el gobierno de García Granados, pero Barrios no había querido que redactaran una constitución. Y como todos le tenían miedo, ahí sí que todos así, porque Barrios era de que quien le caía mal o quien lo contradecía, pues al paredón, ¿verdad? Entonces de una vez fusilado. Lo que hicieron entonces los constituyentes, cuando Barrios les dijo, ahora sí, ahora sí quiero la constitución, imagínense, se echaron una gran pensada, ¿qué hacemos? Porque la Constitución pone límites al poder de los gobernantes, ¿verdad? Entonces, establece derechos, obligaciones, la estructura del Estado, pero establece límites al poder. Y entonces, la grandeada, sudaron frío, imagínense ustedes, ¿verdad? Y entonces se les ocurrió esta brillante idea, ¿sí? Si vemos acá, el artículo 39 fue una salida, pero olímpica, ¿verdad? Así como que encontraron la llave para que el presidente pudiera entrar y salir de la ley cuando a él le diera la gana, ¿sí? Entonces, de esta forma, no, o sea, digamos que salvaron su pellejo, ¿verdad? Y quedaron bien con el presidente, ¿sí? Entonces, si vemos este artículo, ¿verdad? Dice, si el territorio de la nación fuera invadido o atacado, o estuviese por algún motivo amenazada la tranquilidad pública, el presidente, de acuerdo con el Consejo de Ministros, podrá suspender por un decreto las garantías individuales a que se refiere este título, expresando si la suspensión comprende a toda la República o a uno o varios departamentos de la misma y dando cuenta a la Asamblea en sus próximas sesiones. ¿Qué les parece? Muy autoritario. Bien autoritario, ¿verdad? Y de aquí surge posteriormente, ¿verdad? O sea, primero hay que tomar en cuenta que esta constitución estuvo vigente bastante tiempo, o sea, es la constitución que estaba vigente durante más tiempo en Guatemala, o sea, de 1879 a 1944. Entonces, si vemos, a ver, el 79, ¿verdad? 89, 99, 99, 19, 29, 39, 65 años, ¿verdad? Estuvo vigente. Entonces, durante todo este tiempo, este artículo funcionó fabuloso. Ya cuando las posteriores constituciones, ¿verdad? Ya después de la contrarrevolución, entonces lo que se dio fue crear la Ley de Orden Público, que establece el estado de calamidad, el estado de sitio y todo esto, el estado de emergencia. Bueno,
Y fíjense que fue tan magnífica la forma en la que resolvieron los constituyentes que en esa época, ¿verdad? Ellos mismos, ¿verdad? Afirmaron que era una jaula con hilos de seda para un león africano. Eso es lo que habían hecho. Realmente de esta forma no lo contenía, ¿verdad? No lo encerraban, no lo estaba atrapado, ¿verdad? Bueno, esta constitución, como les decía, estuvo vigente 65 años, ¿verdad? Hasta que triunfó la revolución del 44 y se reformó en 8 oportunidades, ¿verdad? La mayoría de estas, digamos que el elemento en común, ¿verdad? De estas reformas que se le hicieron era sobre si se permitía o no la reelección, ¿verdad? Esto fue utilizado sobre todo por esta Cabrera, Ubico, ¿verdad? El tema de la reelección. Y luego, si se ampliaba o reducía el periodo de gobierno, ¿verdad? Si era de 4, de 5, de 6 años. Entonces, sobre esto hubo varias modificaciones. Ay, permítanme, solo me voy a salir un ratito, pues te regreso. Bueno, ya regresé. No sé qué están chismeando aquí en el chat. Ay, no. Bueno. Ay, miren, aquí siempre hay cuestiones que se presentan. Ay, qué pena con ustedes. Bueno. Entonces, decíamos, la Constitución de esta forma, pues fue modificada varias veces, ¿verdad? Y si vemos los temas de interés, ¿verdad? La reelección y el periodo de gobierno, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar un gobernante? ¿Sí? Ok. Entonces, solo les muestro aquí que después que fallece Barrios y ya 2 gobiernos después, va a llegar su sobrino, José María Reina Barrios, quien va a construir el Boulevard 30 de Junio, que se convirtió en la Avenida de la Reforma y que estaba en las afueras de la ciudad, ¿sí? La ciudad llegaba, pues abarcaba solo la zona 1, ¿verdad? Y entonces, pues esta, como decir, área rural, ¿no? O sea, un área en donde se iba de paseo para el fin de semana, se hacían picnic, etcétera, ¿verdad? Y con los años, los líderes liberales fueron haciendo sus casas de campo a las orillas, digamos, ¿sí? Sobre ese Boulevard 30 de Junio, ¿verdad? Y que se construyó, pues, precisamente para que quedara, digamos, como para inmortalizar, ¿sí? Esa gesta de la reforma liberal, ¿verdad? Y los personajes que García Granados, Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si hasta aquí tengamos algún comentario o alguna consulta. Yo voy a... Me paso a la presentación.
Hola, hola, o se me fue la señal. Ya se quedaron todos callados. Sí, se escucha. Está bien, licenciada. Ah, muy bien. O se quedaron dormidos o hacemos la ola. Bueno, entonces, sí va. Bueno, entonces, como decíamos, la primera etapa la definimos como la nación bananera porque es la etapa en la que se instauran las instituciones, se dan los créditos, se reparten tierras, ¿verdad? Realmente, pues ahí se realizó una reforma agraria, ¿verdad? Se expropiaron muchas tierras, se repartieron otras, se vendieron, se adjudicaron a nuevos propietarios, ¿verdad? Entonces, surgieron aquí nuevos ricos, ¿verdad? Muchos mestizos, amigos o afines, ¿verdad? A la reforma liberal, muchos amigos de barrio, pues que fueron favorecidos y que entonces se convirtieron en terratenientes, en grandes terratenientes, ¿verdad? Bueno, ok, entonces esta otra etapa se va a considerar como la nación bananera, ¿sí? Fíjense, el café va a seguir siendo importante en nuestras exportaciones, ¿sí? O sea, sigue existiendo, o sea, tal es así que todavía en nuestra época, ¿verdad? Estamos pendientes, los precios del café bajaron, subieron, hubo una plaga de roya, ay Dios, entonces hubo que dar un subsidio a los pequeños y medianos caficultores para que pudieran mantenerse, ¿sí? Entonces sigue siendo importante el café, ¿sí? Y durante esta etapa, ¿qué dice Amanda? ¿Sigue siendo el primer lugar de exportación el café para Guatemala o ya hay otro producto? Fíjese que ha ido bajando. Ahorita habría que ver, porque fíjese que está el café, está el banano, también la industria del vestido, o sea, hay mucha ropa que se exporta. También está el tema de las hortalizas no tradicionales, zucchini, un montón de abeja china, esas oca, todo eso, ¿va? Que se hicieron famosos en los 90 y que todavía siguen ahí. Pero ahorita los datos así, pues tendría que verificar a ver qué tanto. Es que yo creo que en el 2000 comenzó a bajar bastante el tema del café. No sé si fue por plaga o por precio que se cayó, no recuerdo. Ya. Fíjese que como que en los 2000 ha habido, que yo me recuerde, va como 2 veces esto de la plaga de roya, ¿verdad? Pero aunque fíjense que en Costa Rica y en otros países tienen variedades que ya son resistentes a la roya, ¿verdad? Pero aquí todavía no se entra. Según esto, la generación de divisas, supuestamente la exportación de café subió en este año, es como 16%. Bueno, pero ahí vamos a ver las cifras. Entonces, como les decía, durante esta etapa de la nación bananera, la vamos a considerar desde 1898 hasta 1944. Aquí el café va a seguir siendo el principal producto de exportación. Y entonces, ¿por qué le vamos a llamar nación bananera? Y este es un término que ustedes habrán leído. Fíjense que hay muchos analistas políticos, columnistas de periódicos, de revistas, gentes que analizan la realidad nacional, académicos, ¿verdad? También, que hablan de la nación bananera. Este es un concepto de una categoría de análisis. También, o república bananera. ¿A qué se refiere esto? O sea, este periodo va a ser a partir de que se le empieza a dar mucha importancia, o sea, las empresas norteamericanas llegan a Guatemala y tienen el control de actividades bien importantes, ¿sí? O sea, van a ser empresas norteamericanas las que tienen el control de la energía eléctrica, de telégrafos, ¿verdad? De teléfonos, la flota blanca que va a ser la que transporta, ¿verdad? Los productos de exportación. Y también empresas norteamericanas que van a ser contratadas para construir el ferrocarril. Entonces, digamos que al controlar estas empresas norteamericanas, al tener el monopolio de actividades bien importantes para la economía, ¿verdad?, del país, esto lo que va a hacer es que le va a abrir la cancha a Estados Unidos para que intervenga también, para poner y quitar presidentes, ¿sí? Por eso nos llaman repúblicas bananeras todavía, ¿verdad? Aunque, bueno, ahora ha cambiado, ¿verdad? Esto, bueno, ahí vamos a ir platicando, ¿verdad? Porque ha ido cambiando esa concepción, ¿verdad?
aunque los presidentes como Yamatei y Jimmy Morales como que se han querido apropiar ahora del discurso que criticaba, digamos, toda esa injerencia estadounidense para beneficiarse de sus intereses, ¿verdad? Pero entonces, en esta época, digamos, estamos hablando finales de 1800, principios de 1900, va a ser Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad? Abogado, el que va a abrir las puertas para que estas empresas tengan el monopolio de todas esas actividades bien importantes y fundamentales en el país, y entonces para que el gobierno estadounidense directamente intervenga en la política nacional, ¿verdad? Bueno, entonces, para hablar de la República Bananera, ¿verdad? Nación bananera, ahí fue. Muy bien. Entonces, decíamos de 1898 a 1944, ¿verdad? La United Fruit Company. Entonces, hablamos un poquito del contexto externo. En nuestra vecindad ya había triunfado la Revolución Mexicana. A ver, no. Se estaba gestando la Revolución Mexicana, empieza en 1910. Bueno, pero va a tener impacto importante. Y todavía va a estar dentro del gobierno de Estrada Cabrera. Se promulga la Constitución Mexicana, que la Constitución Mexicana es la que inicia la corriente del constitucionalismo social, que es la que establece los derechos de los trabajadores, ¿verdad? A la libre organización, ¿verdad? A una jornada justa, el derecho de huelga, todo esto, ¿verdad? Entonces es una constitución pionera. Coincide, ¿verdad? También durante este periodo, pues la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Con el impacto que va a tener. La Revolución Rusa triunfa, ¿verdad? Que según los postulados de Marx, no se tendría que haber dado una revolución en Rusia, ¿sí? Porque era una sociedad campesina, ¿sí? O sea, para Marx tendría que haberse dado en una sociedad donde la mayoría de población fueran obreros que trabajaran en las fábricas, ¿no? Entonces, pero en fin. Entonces, y aquí la Revolución Rusa con su constitución, que también van a ser dentro de esa orientación del constitucionalismo social, ¿verdad? Entonces, mucha participación de la población en estos movimientos, ¿verdad? La Revolución Mexicana, miren, en tren viajaban los ejércitos, ¿verdad? Para irse a pelear. Era más rápido el tren. Y la Revolución Soviética. Bueno. Entonces, medidas de reforma que van a ser aprobadas aquí durante el gobierno de Estrada Cabrera, ¿verdad? Pues el apoyo de esos monopolios extranjeros que mencionábamos, ¿verdad? Y fíjense que lo curioso es que hay cosas que uno no puede creer, ¿verdad? Porque ¿cómo pueden negociar esto? O, bueno, ahora podemos pensar que recibían grandes sobornos, ¿verdad? Porque dice uno, esto es bien ridículo, y era muy obvio, ¿no? Porque Estrada Cabrera va a negociar con la United Fruit Company, la frutera, ¿verdad? Que era una empresa que comercializaba, compraba el banano, ¿verdad? En Centroamérica y otros países de América Latina, y lo vendía en Estados Unidos. Fíjense que resulta que el banano se convirtió en un producto bien exótico, ¿verdad? Que empezó a ser consumido mucho en Estados Unidos, como que lo descubrieron y les gustó, y vieron que tenía muchos nutrientes y que potasio y no sé qué, vitaminas, y entonces se puso de moda allá. Y la United Fruit Company, pues se encargaba de comprar el banano en países productores y lo distribuía allá en su país. Entonces, Estrada Cabrera empieza a suscribir contratos con la United Fruit Company y después la famosa UFCO, ¿verdad? Y después con la IRCA, que era la empresa que construía los ferrocarriles. Fíjense que lo curioso fue que Estrada Cabrera negoció con la frutera. Digamos que eran dos empresas hermanas, ¿verdad? Sí, funcionaban, estaban vinculadas, ¿verdad? Entonces, con la frutera negoció que esta empresa iba a transportar nuestros productos de exportación. El café, ¿verdad? Y dentro de esas también el banano, porque ya la flota que tenían ellos, pues, tenía sistema de refrigeración. Entonces, pues, eso favorecía que el producto llegara bastante bien, ¿verdad? Y les pagaban, creo que 30,000 pesos al año se les pagaba por ese servicio. Luego también con la IRCA, que era la empresa internacional, ¿qué?
International Railways of Central America, como que ferrocarriles internacionales de Centroamérica. Entonces, con esta otra empresa negoció, imagínense esto, les entregan el control de Puerto Barrios, los muelles de Puerto Barrios, y también les entregan el control de lo construido hasta entonces de ferrocarril. Imagínense esto. Y tenía la concesión durante 99 años para administrarlo y explotarlo. Y esto a cambio de la construcción de un tramo bien pequeño de ferrocarril, que eran más o menos 100 kilómetros, que conectaba la capital con el rancho en Zacapa. Es que es bien absurdo y bien ridículo. Y además de eso, ahí sí que, como cuando les están ofreciendo a ustedes alguna cuestión en el banco, ¿va? La que sí se anime, se coge un préstamo, un extrafinanciamiento, y le dan un montón de beneficios, ¿va? Que dice una, será cierto. O en algún negocio, ¿va? Porque fíjense, además de esto, les regaló tierras, grandes extensiones de tierra, para que ellos, en áreas en donde se podía cultivar banano, o sea, era para que ellos también tuvieran sus plantaciones. Imagínense esto, es que, puchica, como que se les ponían de alfombra, ¿va? Era una cosa tremenda, ¿va? Por eso uno se pregunta, bueno, de plano saber cuánto llevaban ellos también de beneficio, de mordida, etcétera, ¿va? Los funcionarios, en fin. Entonces, y estas tierras que se les otorgaron, ¿verdad? Que se les obsequiaron, estaban ubicadas en Bananera y Izabal, ¿verdad? En el área de Izabal, que posteriormente se le llamó Bananera, ¿va? Y en Tiquizaque, en Escuintla. Ahí tenían sus plantaciones. A ver. Aquí viene llegando una compañera. Bueno, entonces, a ver. Les voy a leer un fragmento. Regresar acá. Este es un fragmento de la novela El Papa Verde de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? En donde se documenta, se narra, ¿verdad? Cómo fue el despojo que se hizo hacia los garífunas en la región de Izabal para otorgar esas tierras, ¿verdad? A la frutera, ¿sí? A la United Fruit Company. Entonces, imagínense, o sea, sí estaban ocupadas, ¿verdad? Bueno, y el Papa Verde se supone que era un gringo encargado de dirigir las brigadas que expulsaban a los garífunas de sus tierras, ¿verdad? Bueno, entonces dice, sí, yo digo que los particulares venden a ojos cerrados y se les paga a buen precio. Son tierras que no valen mayor cosa. Pantano, monte, mucha culebra, plaga, calentura, dice. Pero habrá que ofrecerles bonito, ¿ah? Más de lo que cuestan, porque para ellos significan el pedazo en que nacieron, lo que heredaron de sus padres y del que no van a querer salir, si no se les alucina con el montón de pisto por delante, ¿va? Bueno, y entonces tendremos que proceder, dice. El progreso exige que desalojen. Esto es ya cuando se negaron los garífunas, no quieren vender su casa, ¿va? Su tierra, ¿va? Entonces tendremos que proceder. El progreso exige que desalojen las tierras para que los señores las hagan producir al máximo y saliendito o dejandito el pellejo. Mano dura sin contemplaciones. La familia de mulatos se agarró con todos sus hijos al terrenito sembrado de guineo, pero fue inútil. Los arrancaron, los pisotearon, los despedazaron. Se agarró al rancho, pero fue inútil. El rancho ardió con trapos, santos y herramientas. Se aferró a la ceniza, pero fue inútil. Una veintena de energúmenos al mando de un capataz de pelo colorado los expulsó a latigazos. Los mestizos resistían. Dulce es la tierra donde uno nace, ¿verdad? Entonces, si vemos, serio también, ¿verdad? O sea, estas tierras que regala Estrada Cabrera, pues fue también, digamos, gracias al despojo que se hace, ¿verdad? De estas comunidades en el área de Izabal, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos. Qué bueno que siguen llegando ahí los compañeros. Entonces, muy bien. Entonces aquí las plantaciones de banano, ¿verdad? Se supone que estas eran las casitas de los técnicos, ¿verdad? De la frutera, que pues, ahí vivían los que controlaban y administraban ahí en Bananera, ¿verdad? Las plantaciones. Entonces,
el licenciado Manuel Estrada Cabrera. Fíjense que él era abogado. Era abogado, imagínense. Y va a ser de la dictadura más larga, que bueno, de las dictaduras liberales la más extensa, va 22 años ininterrumpidos, ¿sí? Se reelige 3 veces. Y, wow, fue realmente, podía llegar uno a pensar que él era militar, ¿verdad? Porque tenía un carácter tremendo, era bien bravo, bien prepotente, ¿verdad? En fin, pero era abogado, ¿va? Entonces, esta es la segunda dictadura liberal. Fíjense, don Manuel Estrada Cabrera, como mencionábamos, pues él dio ingreso a estas empresas, ¿verdad? Norteamericanas, que las favoreció, ¿verdad? Sobre el control de actividades bien importantes. Estrada Cabrera nació en Quetzaltenango. Él venía de una familia de escasos recursos. Fíjense, se supone que fue hijo de un religioso de los franciscanos que se salió de la orden, pues, cuando expulsaron a los religiosos en la época de Barrios. Tuvo su hijo con doña Joaquina, ¿verdad? Cabrera, pero pues no lo reconoció, aunque sí le daba un dinero, ¿va? Para los gastos. Con muchos sacrificios, Estrada Cabrera pudo estudiar realizar sus estudios, ¿verdad? Estudió en el Limbo, allá en Shela, ¿verdad? Instituto normal para varones de Occidente, ¿va? También estudió en la Facultad de Derecho de Occidente. Esta la había fundado Barrios, ¿sí? Digamos como una sucursal, digamos, de la San Carlos, ¿no? Entonces, la Facultad de Occidente. Y ahí estudió, ¿verdad? Fue funcionario, desempeñó varios cargos importantes, fue juez, también se fungió como, digamos, sus primeros empleos, pues también trabajó como profesor. Cuando se gradúa en la universidad va a ser docente, llegó a ser rector de la Facultad de Occidente, y llega a gobernar, fíjense, porque asesinan al presidente Reina Barrios. Entonces, asesinan a Reinita y Estrada Cabrera, pues, era ministro de Gobernación, ¿verdad? El secretario de Gobernación. Y la Constitución establecía que el ministro de Gobernación era el primer designado. O sea, la Constitución del 79 establecía primer y segundo designado para sustituir al presidente en caso de enfermedad o de fallecimiento, ¿va? Entonces, el primer designado era el ministro de Gobernación y el segundo, el ministro de la Guerra. Entonces, resulta que cuando asesinan a Reinita, entonces quieren poner al segundo designado al mando de la presidencia, ¿va? Provisionalmente mientras hay elecciones. Pero Estrada Cabrera se pone buzo, entonces dice, no, lo siento, señores. Yo soy el primer designado y esto es constitucional, entonces a mí me corresponde, ¿verdad? Entonces ahí ya, ni modo, se lo tienen que entregar a él, ¿verdad? Y bueno, entonces asume provisionalmente, se convoca a elecciones y pues él gana, ¿verdad? Dice, las malas lenguas dicen que hubo chanchullo. Entonces gana la presidencia, ¿verdad? Híjole. Según yo, aquí dejé de compartir, es que esta cosa como que se trabó. Ahorita regresar. Bueno, entonces como les comentaba, de esta forma es que pues Estrada Cabrera logra, ¿verdad?, llegar a ser presidente y entonces va a caracterizarse porque es una dictadura en la que este personaje, ¿verdad?, bastante prepotente, va a tener el control, ¿verdad?, sobre la población. Es considerado como el tirano ilustrado, ¿verdad? Si ustedes leen El Señor Presidente, ¿verdad? O también hay 2 películas que se han hecho, 2 versiones del Señor Presidente. Es interesante, ¿verdad?, ver la forma, las estrategias que utilizaba, ¿verdad? Durante esta época se implementa un sistema de orejas, ¿verdad?, de espías en la sociedad. O sea, todo el mundo controlaba a los demás, ¿verdad? Y todo el mundo también se cuidaba las espaldas porque no sabía ni si hablaba en la tienda o si hablaba en la calle algún comentario. Todos se lo iban a decir al señor presidente y vámonos, jalado para la penitenciaría, ¿va?
Entonces, era un clima bien feo, ¿va? De mucho miedo, y en fin, porque no se sabía, de repente usted hacía algún chiste, va, o sea, ya no se podía, pero ni siquiera, imagínense en esta época de los memes y de los chistes, nada que no se hubiera podido, va, o tal vez esto es resultado ya de procesos, ¿no?, que se han ido ganando despacio, va. Entonces, ahí no podía usted bromear ni nada, ¿verdad?, ni algún comentario en donde usted no estuviera de acuerdo con algo de lo que hacía el presidente, porque cualquiera lo escuchaba, lo delataba y se lo jalaban, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven en el señor presidente, hasta una señora con su bebé se la jalan y la torturan, ¿verdad? Entonces, es una cosa bien tremenda, ¿no? La violencia que se va a utilizar durante ese régimen, ¿verdad? Y entonces, también por lo mismo, estos mecanismos de tanto control y violencia que utilizaba el presidente, va a surgir también un grupo, ¿verdad?, de gentes que van a querer quedar bien, ¿verdad? Entonces van a andar ahí, se ponen de alfombra y todo, ¿verdad? Todos chaqueteros, ¿verdad? Para obtener beneficios y favores del presidente, ¿verdad? Para ellos o para sus familias. Entonces, era un ambiente bastante feo, ¿verdad? Muy incómodo, ¿no? Mucho miedo, ¿sí? Porque cualquiera la podía ir a parar a la penitenciaría central, ¿verdad? Y entonces, también las autoridades de la universidad y las de los institutos, ¿verdad?, y escuelas públicas van a ser sustituidas por oficiales, ¿sí? Van a ser militares los que van a tener el control. Entonces, imagínense, ¿va? De ahí vienen un montón de castigos físicos que se daban en las escuelas, ¿verdad? Esto de que los hincaban sobre maíz, se les jalaban las patillas, pero también eran arrestados, ¿verdad? Sí. Había un espacio ahí, como un aula donde podían ser arrestados y castigados durante un día y en fin, ¿verdad? Entonces, era una situación bien fea, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, se le conocía como el tirano ilustrado, ¿verdad? Entonces, era una persona bastante preparada, ¿sí? Y pues él fomentó, digamos, esto de que la juventud, se hablaba de la juventud estudiosa, ¿va? Entonces, se motivaba para que los jóvenes, ¿verdad?, en unas fiestas que se realizaban en octubre, cuando finaliza el año escolar, cabalmente, ¿verdad? Dice que eran en honor de la juventud estudiosa, ¿verdad?, de la diosa Minerva, que era la diosa del conocimiento, de la sabiduría, ¿verdad?, a la que Estrada Cabrera pues admiraba. Y entonces él se trasladaba a los pueblos, ¿verdad? Y en los pueblos era todo un culto, ¿va?, para quedar bien, era una cuestión quedar bien con el presidente, con el señor presidente, ¿va?, el benemérito. Y entonces erigían arcos, ¿verdad?, como tipo arcos del triunfo, así cuestiones vistosas, bonitas para recibir al presidente, quedar bien con él. También fue época en la que la gente de los departamentos hacían colectas para construir los templos de Minerva. En muchos departamentos se construyeron, ¿verdad? Por cierto, aquí hubo uno que estuvo en la zona 2, ¿verdad? El hipódromo del norte, pero que fue dinamitado, ¿verdad? Pero bueno, queda el de Quetzaltenango y no sé si todavía queda algún otro. Por si ustedes saben, me cuentan. Entonces, en muchos departamentos se construyeron esos templos, ¿verdad?, en honor, para quedar bien con el dictador, ¿va? Sí. Mientras más puntos hacía, pues, más favorecidos, ¿verdad?, por las influencias y todo. Entonces, y si vemos en la capital, la gente se ponía sus mejores galas cuando era esto de las fiestas minervalias, porque se organizaban desfiles, venían los estudiantes, ¿verdad?, igualmente con sus mejores galas, las bandas, ¿verdad? Y ahí surgían esto de las bandas de guerra, ¿verdad? Entonces ya venían todos los establecimientos marchando, salía la gente y se ponían sus mejores trajes, ¿verdad? Miren, de época, ¿verdad? Esto ya a principios de 1900, ¿verdad? Salían a las calles ahí a echarle porras a todos los niños, jóvenes, y pues a ver si pasaba el presidente también, ¿verdad? Entonces, Estrada Cabrera, fíjense que, digamos, estamos hablando de un presidente bastante autoritario, prepotente, que persigue a la oposición, que controla mucho a los ciudadanos de a pie, a todo mundo, ¿verdad? Hay un clima de zozobra, de mucho miedo, muchas orejas, donde quiera usted ni se imagina quién escucha algún comentario y, ay, Dios mío, ya lo van a delatar a uno,
tal vez de repente solo por abrir la boca, por, no sé, hacer la plática, y Dios, y a la penitenciaría, ¿va? Entonces, la población se cansa de esta situación. Los estudiantes en la universidad igualmente, ¿verdad? O sea, ya los muchachos en los institutos, ¿verdad? Ya no es posible estar, digamos, viviendo bajo esas condiciones. Ay, aquí viene. Ok. Entonces, yo creo que sí me salí de la presentación. Bueno, no sé si aquí se mire. Bueno, entonces, fíjense que se empieza a organizar un movimiento que se llama de los unionistas. Esto va a ser bien interesante porque se van a unir obreros y también gentes adineradas, ¿verdad? Los conservadores, porque a todo esto se supone que el dictador pues era liberal, ¿verdad? Entonces se empiezan a unir grupos de trabajadores, ¿verdad? Representantes de los trabajadores y también representantes de los conservadores. Por eso a los conservadores, que era gente de dinero, se les llamaban los chancles, ¿verdad? Y se supone que se empiezan a reunir con el pretexto de que van a conmemorar el centenario de la independencia. Que van así como un comité de festejos, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que realmente ellos quieren derrocar al presidente, ¿verdad? Ay, Dios. Ya estoy destartalando aquí la presentación. Bueno. Entonces, y para quedar establecido, digamos, este grupo, se supone que levantaron un acta en una hojita y la hoja pues después la doblaron en 3, por eso se conoce como el acta de los 3 dobleces. Entonces ellos lo que estaban planteando aquí era buscar estrategias para derrocar a este señor que ya desbordaba, ¿verdad? Que rayaba en la locura, ya todas las estrategias que utilizaba. Y además pues ya para todo esto Estrada Cabrera ya estaba mayorcito, ¿va? Ya después de 22 años de estar gobernando, ¿sí? Y entonces se va a dar una jornada de protestas. Esto se va a dar, digamos, en las calles empieza, ¿sí? Todas las protestas, como vemos por acá, ¿verdad? En esta primera foto. Empiezan las protestas de los estudiantes, de los obreros, enfrente del Congreso, ¿sí? Se reúnen y están exigiéndole al Congreso que al presidente lo declaren interdicto, o sea, que lo declaren incapaz, ¿sí? Ya está chiflado, ya está chusema, ya no está en capacidad, ¿no? Ya no, sus funciones no están bien, ¿sí? Aprovechando, valiéndose de que ya estaba mayor, ¿verdad? Entonces, ya para sacarlo de la escena, ya era demasiado, ¿verdad? Entonces ya la población estaba harta, ¿sí? Imagínense ustedes, rodeado el Congreso. De aquí no nos vamos hasta que no aprueben esto. Entonces, el Congreso, pues, tuvo que proceder. Y obviamente, pues, digamos que también la configuración de fuerzas, pues, ya todos estaban cansados, ya era mucho el desgaste, ¿verdad? Ya eran estrategias demasiado obvias, ¿verdad? Y la sociedad ya estaba harta. Entonces, eso también se reflejó dentro del Congreso, ¿sí? Donde los conservadores pues también tenían ahí varios, digamos, diputados, ¿verdad? Y entonces lograron negociar para que se aprobara, ¿verdad? Este decreto 1022 en donde se le declaraba interdicto, ¿verdad? Lo que va a hacer entonces Estrada Cabrera es que se va a pertrechar en su finca La Palma, ¿verdad? En la zona 5, ahí donde está el estadio Doroteo Guamuch. Y ahí va a estar, ¿verdad? Y entonces va a haber gente que lo va a defender. Entonces ahí empiezan los cañonazos, ¿verdad? Y ya con las armas. Si vemos en esta foto de acá, son un grupo de civiles que están combatiendo. Ellos están arriba del fuerte de San José, ahí donde está el Teatro Nacional. ¿Sí han visto esa área donde hay unos cañones y todo eso? Ese era el fuerte de San José, que había sido construido en la época de Rafael Carrera.
Entonces, desde allí estaban ellos repeliendo los ataques, ¿verdad? Y también bombardeando, ¿verdad? Tirando bombas para la finca de Estrada Cabrera, ¿verdad? Entonces, finalmente se rinde, ¿sí? Y se va para su casa en Shela, ¿verdad? Le decretan pues prisión domiciliaria y así muere, ¿verdad? Creo que al año siguiente de esto es que fallece Estrada Cabrera, si no estoy mal. Entonces, de esta forma, pues, tiene que abandonar el poder, ¿sí? Y bueno, aquí solo para que miran mejor las fotos. Ah, bueno, y este movimiento, digamos, en las protestas que se dan frente al Congreso, y luego los bombardeos y toda esta pugna, ¿verdad? Esta batalla para que ya finalmente abandone el poder, se conoce como la Semana Trágica, ¿verdad? Que fue en abril de 1920. ¿Ven? Aquí algunos de los libros, ¿verdad? En donde aparece, ¿verdad? Referencia a Estrada Cabrera, pues el señor presidente, la obra tan famosa Cumbre, ¿verdad? De Miguel Ángel Asturias, Exe Pericles. En esta obra como que es más para elogiar a los unionistas, ¿verdad? Los que habían derrocado a Estrada Cabrera. Pero está interesante. Como 500 páginas. Y esta otra novela, fíjense que salió hace como 3 años, es bien bonita. Y es de un escritor joven, ¿verdad? Que vive en México. Y fíjense que él, el autor investiga sobre una anécdota de su familia en donde se platica que uno de sus antepasados había participado en un atentado contra Estrada Cabrera y que entonces fue apresado como sospechoso. Y entonces aquí narra, ¿verdad? Este joven, la investigación que él hizo y digamos las conexiones que encontró y todo el asunto. Está interesante, ¿verdad? Está bonita. Más que todo para ir conociendo cuestiones sobre la personalidad de Estrada Cabrera, ¿verdad? Pero está interesante. Ah, bueno, y hubo periodistas como Gómez Carrillo, ¿verdad? Escritor también, que estuvo a la par de Estrada Cabrera, ¿verdad? Lo apoyaba, escribía durante la campaña, ¿verdad? Y ahí estuvo pendiente durante sus gobiernos, múltiples gobiernos, hablando bien y defendiéndolo, ¿verdad? También Rubén Darío, este escritor nicaragüense, ¿verdad? Yo creo que él escribió aquella Margarita, está linda la mar, ¿verdad? El viento lleva esencia sutil de azahar, no sé qué, ¿verdad? Entonces, Rubén Darío llega a Guatemala ya en sus últimos años y lo contrata Estrada Cabrera para que hable bien de él y que escriba sobre él, apoyándolo. ¿Sí? Entonces, te va a rodear de gente para que lo ensalce y, en fin, para que lo alabe, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Ah, mire, Amanda. Sí, gracias, me tuve que salir de... Mire, está interesante cuando Vargas Llosa empieza hablando de cómo es que surge la United Fruit Company, de estos personajes, ¿verdad? Que eran de origen, no sé si judío o algo así, ¿verdad? Que se organizan para poder crear, digamos, este emporio. Pero la verdad, no he avanzado mucho con la lectura de esta novela, ¿verdad? Pero si usted nos puede compartir algo. Yo tampoco voy por el capítulo 9. Pero está muy interesante el libro porque habla cómo al final ellos iban como dirigiendo todas las decisiones, por decirlo así, en ese momento que tomaba el gobierno, porque ellos decían, negociaban con los que estaban en el gobierno en ese momento, en el Hotel Panamerican, que está ahí en la zona 1, que ya cerró por la pandemia. En la sexta. Ajá, pero sí era como que ellos tenían mucho poder en la toma de decisiones de ese momento. Ah, está interesante. Sí, está bien bonito. Mire, ¿qué dice José? ¿Quién mató a Reina Barrios? Fíjese que Reina Barrios fue un presidente que despilfarró mucho dinero. O sea, él, digamos, se dedicó a embellecer la ciudad y como para
digamos, inmortalizar a Barrios, sobre todo, ¿verdad? Y a los liberales. Pero gastó mucho dinero en obras, ¿verdad? Como la Boulevard 30 de Junio, el puente de la penitenciaría, el campo de exposiciones, ¿verdad? Porque en esa época las exposiciones eran formas de intercambio de como que de tecnología y de cuestiones que permitían mejorar los cultivos y todo esto, ¿verdad? Entonces se buscaba que Guatemala fuera sede de una exposición de estas, ¿verdad? Porque también se hacían en Nueva York y en otros lugares. Entonces él gastó muchísimo dinero. Llegó un momento en que se tuvieron que cerrar las escuelas, institutos, porque no había para pagar a los maestros, ¿verdad? También amplió la red de ferrocarril, digamos, se avanzó bastante durante su periodo. Pero se volvió impopular, ¿verdad? Ya la gente estaba muy harta, porque también coincidió que los precios del café cayeron estrepitosamente, entonces hubo mucha pérdida y era una crisis económica muy grande. Entonces, había mucho descontento, ¿va? Por un lado. Por el otro, resulta que cuando reina Barrios, o sea, es que hubo una insurrección en Shela, la revolución ¿de qué fue? 1800, del año ahorita no me recuerdo, finales de 1800, en donde participó un señor, bueno, participaron, digamos, gentes importantes, ¿no? De Quetzaltenango, ¿verdad? Digamos, siempre como que en la tónica de esto de independizar, ¿no? A los altos y en fin. Entonces, dentro de ese movimiento se apresó a los cabecillas, digamos, y se acusó a un señor de apellido Aparicio. Entonces, si vemos, los Aparicio han sido gente muy adinerada de abolengo, importante, ¿no? En Quetzaltenango. Y resulta que ya se había platicado con Reina Barrios, en ese entonces era jefe militar o ministro de guerra, algo así. Y entonces, para que no se le, para que este señor Aparicio no fuera fusilado, ¿va? Y entonces se supone que ya habían negociado esto, ¿verdad? Que sí, que iba a estar preso, pero que no le iban a matar. Pero Reina Barrios se hizo loco con esta orden. Y pues sí lo fusilaron, ¿verdad? Entonces, estaba este señor Edgar Solinger, que era un extranjero, que había sido amigo de los hijos de este señor Aparicio, que llegó a Guatemala y que era pues bastante leal con esa familia, ¿verdad? Porque lo habían apoyado cuando llegó. Entonces, digamos que él fue el que asesinó a Reina Barrios. Entonces lo controló, él tenía su rutina, que iba todas las noches a visitar a una señora, ¿va? Que era muy amiga, ¿no? De él, una actriz. Y entonces allí es que Edgar Solinger se le acerca y lo mata, ¿va? O sea, Reina Barrios pues se iba caminando, iba con su escolta, que eran 2 soldados, ¿verdad? Y entonces Solinger se le acerca y le dispara, ¿verdad? Hacia quemarropa. Entonces, luego, por un lado, pues había mucho descontento popular, ¿verdad? Por todas las medidas que había tomado, digamos, el endeudamiento. Otra, pues también, digamos, que Solinger estaba muy ofendido por cómo se había asesinado a este señor Aparicio, ¿verdad? Cuando se supone que ya lo habían indultado, pues sí, ya le habían quitado lo de la pena de muerte. Y también se sospecha que pudo haber sido utilizado, instrumentalizado por Estrada Cabrera, porque al asesinar a Reina Barrios, a quien le correspondía sucederlo, pues era a él, ¿verdad? Entonces, así fue que murió Reina Barrios. Gracias, licenciada. Para servirle, José. Bueno, también, jóvenes, entonces aquí nos quedamos. Que tengan un bonito descanso mañana. Ahí avancen con sus tareas, ¿verdad? Y nos vemos el próximo martes.